Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el mundo de Alejandro Magno. Uf, Alejandro Magno. Pero tranquilos, no vamos a repasar las típicas historias de conquistas y batallas. No. Hoy nos vamos a sumergir en fuentes que van más allá de las biografías tradicionales, hasta descubrir facetas menos conocidas de Alejandro, su cortes, su ejército, en fin, todo un mundo por explorar. Exacto. Vamos a bucear en las investigaciones más recientes con autores como Ogden Anson Greenwald, ¡Wow! que nos ofrecen perspectivas fascinantes sobre aspectos que a veces pasan desapercibidos. Me encanta la idea de descubrir al Alejandro detrás de la leyenda. Era realmente ese genio militar y estratega que nos pintan los libros de historia. ¿O había algo más? Esa es la clave. Cada generación tiende a reinterpretar a Alejandro a través del prisma de sus propios valores. Claro. Por ejemplo, algunos autores clásicos lo idealizaban como un héroe romántico, Ajá. mientras que otros lo veían como un precursor de la unidad universal. Es curioso cómo una figura histórica puede ser tan poliédrica. Recuerdo haber leído que incluso autores como Tarn, que se consideraba bastante objetivo, fue criticado por proyectar ideales de la gentry inglesa en Alejandro. Claro, es inevitable que haya cierta subjetividad, Ya. pero hay herramientas que nos ayudan a obtener una visión más neutral. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el método prosopográfico, Ajá, que en lugar de centrarse solo en Alejandro, analiza las redes de relaciones a su alrededor. entiendo. Imagina que en vez de una simple biografía, leemos la historia a través de su red social de la época, Qué interesante. con todos sus contactos, Wow. amigos y enemigos. Wow. Cambia por Wow. completo la perspectiva. Esa es una forma muy visual de entenderlo. Y hablando de redes y relaciones, hablemos de la corte de Alejandro. Siempre me ha fascinado ese ambiente palaciego con sus intrigas, sus juegos de poder. Sí. Y por supuesto, el papel de las mujeres. ¿Quiénes pueden contar las fuentes sobre este tema? Prepárate para sorpresas. La corte de Alejandro era un hervidero de ambiciones y rivalidades incluso antes de su ascenso al trono. ¿El asunto de Pixodaros, por ejemplo? Ajá. ¿O el asesinato de su propio padre, Felipe II? Es verdad. El asesinato de Felipe II fue un punto de inflexión en la historia. Imagínate el clima de tensión. Y las mujeres, por supuesto, jugaron un papel clave en todo esto. Por supuesto. Olimpia, su madre, era una figura poderosa y controvertida, ¿no? Sin duda. Y no solo Olimpia. Ah, no. Roxana es una de las esposas de Alejandro. Ajá. También tuvo una gran influencia. Su matrimonio, más allá del amor, tenía un claro componente político, ya que ella era una princesa bactriana. Entiendo. ¿Sí? Era una forma de afianzar su poder en las regiones orientales del imperio. Exactamente. Y hablando de Oriente, es cierto que Alejandro introdujo costumbres persas en la corte macedonia. Sí. Siempre me ha fascinado esa mezcla de culturas. De hecho, fue uno de los aspectos que más tensiones generó. En serio. La introducción de la prosquinez, por ejemplo, que era una forma de reverencia persa que los macedonios veían como una humillación. Ya veo. O la adopción de vestimentas persas, los matrimonios mixtos. Un auténtico choque cultural. Todo esto chocaba con la tradición macedonia y provocaba resistencias. Es increíble cómo un simple gesto, como la forma de saludar, podía generar tanta polémica. Claro. Pero claro, estamos hablando de una época en la que la identidad cultural era algo fundamental. Exacto. Y en ese sentido, Alejandro se movía en un terreno delicado, intentando conciliar dos mundos muy diferentes. Claro. Por un lado, quería mantener la lealtad de sus tropas macedonias aferradas a sus tradiciones. Ajá. Y por otro, buscaba integrar a los persas en su imperio, creando una nueva élite que le fuera fiel. Una estrategia arriesgada sin duda. Y hablando de estrategias, no podemos olvidar al ejército de Alejandro, esa máquina de guerra que lo llevó hasta los confines del mundo conocido. ¡Uf! Impresionante. ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Era solo una cuestión de superioridad numérica? Para nada. El ejército de Alejandro era una fuerza formidable, no solo por su tamaño, sino también por su organización, su disciplina y su capacidad de adaptación. Ya. Estaba compuesto por unidades de élite como los Tairoi, la caballería que acompañaba a Alejandro en sus cargas, o los Hypaspes, la infantería pesada que formaba el núcleo del ejército. He leído sobre los Paides Basilicoi, esos jóvenes nobles que se criaban en la corte y servían como guardia personal de Alejandro. Sí, Era una especie de escuela de liderazgo para la élite macedonia. exacto. Eran jóvenes de familias nobles que crecían junto a Alejandro aprendiendo de él y forjando lazos de lealtad. Entiendo. Era una forma de asegurar la fidelidad de las élites al tiempo que se creaba un vínculo personal entre el rey y sus futuros generales. Qué interesante. Es como si Alejandro hubiera creado su propia cantera de líderes
con una formación personalizada. Y no solo eso, el ejército de Alejandro evolucionó a lo largo de las campañas, incorporando elementos de los ejércitos persas. Así. Por ejemplo, integró arqueros a caballo, una unidad típica de los persas que le dio mayor flexibilidad táctica. Es fascinante cómo Alejandro supo aprender de sus enemigos y adaptar su ejército a las nuevas realidades. Esa capacidad de adaptación fue una de las claves de su éxito. No se aferró a las viejas fórmulas, sino que supo integrar lo mejor de cada cultura para crear una fuerza militar imparable. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Era Alejandro realmente ese genio militar que nos pintan las crónicas? ¿O su éxito se debió en parte a la herencia que recibió de su padre Felipe II y la capacidad de su ejército para adaptarse a los desafíos? Esa es una pregunta que los historiadores siguen debatiendo. Es innegable que Alejandro era un líder nato con un carisma y una visión estratégica excepcionales, pero también es cierto que heredó un ejército formidable creado por su padre y que supo rodearse de generales talentosos. Es un debate apasionante. Y hablando de debates, hay otro tema que intriga: la supuesta sed de conocimiento de Alejandro. Ajá, ¿Era real o era solo una fachada para legitimar su poder? buena pregunta. Hay quienes lo ven como un filósofo en armas ávido de conocimiento. Sí. Otros creen que su interés por la ciencia y la exploración era más una cuestión de propaganda. Es que hay tantas historias sobre su interés por la geografía, la ciencia, sus encuentros con sabios indios. Claro, ¿realmente estaba interesado en el conocimiento por sí mismo o era una forma de engrandecer su figura? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que tuvo una educación privilegiada con Aristóteles como tutor. Imagínate. ¿Hasta qué punto influyó esto en su visión del mundo? Es algo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inversión. Me quedo con la intriga. Tendremos que esperar a la próxima entrega para descubrir más sobre la faceta intelectual de Alejandro. Te aseguro que no te defraudará. Hay mucho que descubrir sobre este personaje tan complejo y fascinante. Estoy deseando. Y a nuestros oyentes les invito a que se queden con nosotros para seguir explorando el mundo de Alejandro Magno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Alejandro Magno. Si en la primera parte exploramos su faceta como líder militar y rey, ahora nos adentraremos en un aspecto quizás menos conocido: su relación con el conocimiento y la exploración. Me intriga este tema. Siempre he pensado en Alejandro como un explorador incansable, con una sed insaciable por descubrir nuevos horizontes, pero ¿cuánto hay de realidad en esa imagen? Las fuentes, como bien sabemos, a veces se contradicen. Por un lado, autores como Nicícritus lo presentaban como un filósofo en armas, un rey sabio ávido de conocimiento. Ya. Pero por otro lado, hay quienes sugieren que ese interés por la ciencia y la exploración era más una cuestión de propaganda. Claro, usar la imagen de un rey culto y explorador es una buena forma de legitimar su poder. Pero más allá de las intenciones, hay pruebas concretas de su interés por el conocimiento. Sin duda. Hay ejemplos que apuntan a una genuina curiosidad por parte de Alejandro. Su interés por la geografía, por ejemplo. Ajá. Se ve en la meticulosidad con la que se documentaban las rutas y el terreno durante sus campañas. Es cierto. Los mapas y las descripciones geográficas que se elaboraron durante sus expediciones son una prueba de su afán por conocer y comprender el mundo que lo rodeaba. Exactamente. Y no solo eso, también hay testimonios de su interés por la flora y fauna de las regiones que conquistaba. Se dice que enviaba especímenes a Aristóteles para su estudio, lo que nos habla de una mente inquisitiva con ganas de aprender. Increíble. Es como si Alejandro hubiera sido un precursor de esos naturalistas del Renacimiento que se aventuraban en tierras desconocidas para catalogar la riqueza natural del mundo. Es una comparación interesante. Y no olvidemos sus encuentros con sabios y filósofos de otras culturas, como los filosofistas indios. Esos diálogos, aunque a veces idealizados, nos muestran a un Alejandro que no solo imponía su cultura, sino que también se interesaba por las ideas y creencias de otros pueblos. Un rey que dialoga con filósofos de otras culturas es una imagen poderosa. Aunque también es posible que esos encuentros fueran más una forma de demostrar su superioridad intelectual que un genuino interés por el intercambio de ideas. Es una posibilidad. Pero lo que sí queda claro es que Alejandro no era un mero conquistador. Tenía una visión del mundo que iba más allá de la simple expansión territorial. Una visión que sin duda fue moldeada por su educación. Tener a Aristóteles como tutor no debe ser algo que se olvide fácilmente. La influencia de Aristóteles es innegable, no solo en su interés por el conocimiento, sino también en su concepción del poder y del liderazgo. Es fascinante pensar cómo las ideas de un filósofo pueden influir en el destino de un imperio. Pero al final, ¿qué buscaba Alejandro? Conocimiento, Gloria. poder. Esa es la gran pregunta. Y como con tantos aspectos de su vida, las respuestas son complejas y a menudo contradictorias. Lo que sí podemos afirmar es que Alejandro Magno fue una figura excepcional, un hombre que, para bien o para mal, cambió el curso de la historia. Sin duda.
Y aunque no podamos descifrar por completo sus motivaciones, su legado sigue fascinándonos siglos después.